¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Damos comienzo a esta cursada de didáctica para la integración del segundo cuatrimestre del año 2020, en este contexto tan particular. Vamos a comenzar con la primera clase de los trabajos prácticos, haciendo un acercamiento conceptual a uno de los primeros grandes conceptos que la materia trata de plantear, que es el concepto de la discapacidad. Como ustedes han podido ver, en el caso de quienes ya lo han leído y quienes no, invitamos a que lo hagan. Me estoy refiriendo al programa de la materia que ya está subido al aula virtual. Ahí podrán ver un poco cómo está estructurada la materia en unidades, y verán que las primeras unidades, sobre todo la primera, es una unidad de conceptos fundamentalmente ligados al concepto de la discapacidad, normalidad. ¿Sí? Van a ver como grandes conceptos que en principio no refieren directamente o exclusivamente a la educación física, pero sí vamos a ver que son muy necesarios de problematizar en estas primeras clases para luego ir acercándonos un poco más hacia lo específico de nuestro campo de acción. Tiene que ver con la educación física y con las prácticas corporales. Pero como les decía, en esta primera unidad, uno de los conceptos centrales, quizá el concepto central, es el concepto de discapacidad. Voy a ir avanzando en PowerPoint. Ahí vamos. En esta primera diapositiva lo que intentamos un poco es situar conceptualmente la materia, teniendo en cuenta que a veces el nombre de nuestra asignatura confunde un poco. Didáctica para la integración es un nombre que ha quedado de hace ya bastantes años, cuando esta materia empezó en plan de estudio. La realidad es que hoy en día no es un nombre que represente quizá de modo fehaciente cuáles son los temas o las discusiones que damos, ¿sí? En principio no se trata de una didáctica en particular. Bueno, ya vamos, eso es un concepto, un contenido que vamos a ver fundamentalmente en la unidad 3, pero digamos que no se trata ni de una didáctica ni tampoco de una integración. Como vamos a ver, este concepto también es fuertemente criticado hoy en día. Por lo tanto, más que guiarnos por ese nombre de la materia, sí es importante para ustedes que sepan que en realidad los dos grandes conceptos que definen nuestra asignatura son el de discapacidad y el de educación física, en principio, ¿sí? Es decir, vamos a estar siempre discutiendo, siempre pensando, siempre buscando en la relación ahí, entre esos dos conceptos, ¿no? El de discapacidad y el de educación física. Y a partir de ahí se desprenden otros contenidos y otros conceptos también muy, digamos, muy importantes para nuestra materia, que son otros que ustedes pueden estar viendo ahí en pantalla. ¿Sí? El concepto de construcción social, el concepto de cuerpo, que vuelve, no es un concepto nuevo para ustedes en este profesorado, pero sí va a volver quizá con una lectura particular en relación a las discusiones de esta cátedra. El concepto de normalidad, ahí aparecen los conceptos de integración e inclusión, ¿sí? Es un binomio que vamos a ver que tiene diferencias conceptuales que son importantes a la hora de pensar la educación física. Y por supuesto las prácticas corporales, ¿sí? Es decir, vamos a dar algunas discusiones en relación al juego, en relación a la gimnasia, en relación al deporte, los deportes adaptados, ¿sí? De cómo cuáles han sido históricamente y también en la actualidad las prácticas corporales que han tenido mayor relevancia, ¿sí? En la vida de las personas con discapacidad, y vamos a tratar de dar también ahí un debate teórico y reflexivo también sobre la práctica. Pero como les decía, el eje principal de este video, de esta clase, es un acercamiento al concepto de la discapacidad.
Lo primero que podemos decir con relación a este punto es que estamos frente a un concepto polisémico, es decir, a un concepto que tiene muchas definiciones, muchos significados, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, que cambia en distintos contextos y que cambia también fundamentalmente en virtud del campo del conocimiento o el campo de los saberes que establece una definición, ¿sí? O que digamos, se introduce a trabajar la temática y a tratar de abordarla con las herramientas propias de cada uno de esos campos. De manera que vamos a encontrar, y siguiendo esta lógica, definiciones de la discapacidad que provienen del campo de los saberes de la medicina, pero también vamos a encontrar definiciones que provienen del campo de la sociología, también vamos a encontrar definiciones de la discapacidad que provienen del derecho, de las leyes, y también la educación ha tenido y tiene su modo, su forma de acercarse conceptualmente a la discapacidad. Por lo tanto, la cuestión de definir la discapacidad ya empieza siendo una cuestión compleja, ¿sí? En general, si la cursada fuera una cursada habitual, digamos, como la que venimos desarrollando en presencialidad, en esta primera clase siempre hacemos un intento de definir la discapacidad, que cada uno intente dar una definición de la discapacidad. Y ahí vamos a ver cómo se nos van apareciendo distintos conceptos, ¿sí? Se van mezclando, se van enlazando en lo que sería el sentido común de la definición de la discapacidad. Lo que vamos a tratar de hacer en estas primeras clases es acercarnos a ese concepto con un poco más de rigor, en términos de poder analizar desde qué campos del conocimiento provienen, cuál es la definición de discapacidad que mayormente circula en nuestro contexto, y al mismo tiempo señalar que no es la única. Es decir, hay conceptos, hay formas de definir la discapacidad que son hegemónicas o son dominantes, si ustedes quieren, pero es un objetivo, un propósito de estas primeras clases también, sobre todo marcar esta importancia de que hay muchas definiciones de discapacidad, ¿sí? Y muy distintas entre sí. Como para darles un ejemplo emblemático o paradigmático, hemos elegido dos definiciones de las tantas que hay, pero hemos elegido estas dos por dos motivos. Uno es porque, fíjense ustedes, las fechas de ambas definiciones, la contemporaneidad, es decir, la simultaneidad casi del momento en el que se establecieron estas definiciones. Y al mismo tiempo las hemos elegido porque de alguna manera ya nos representan una característica en el terreno de las discusiones con respecto a la discapacidad, que es que existen definiciones que son antagónicas, ¿sí? Es decir, sobre lo mismo, sobre el mismo objeto, digamos, en términos de estudio, tienen definiciones completamente distintas, ¿sí? Ahí estamos viendo dos definiciones, por eso pusimos emblemáticas. Una primera definición correspondiente a la organización, a las Naciones Unidas, ¿sí? Que tiene que ver con, fíjense ustedes, una descripción de la discapacidad en términos de un sujeto y una característica biológica alterada, ¿sí? Toda persona incapacitada de subvenir por sí misma en su totalidad o en parte a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia congénita o no de sus facultades físicas o mentales, ¿sí? Es una forma de definición de la discapacidad que habla de un sujeto en particular que presenta algún déficit o alguna deficiencia o alguna alteración y que esa alteración le genera dificultades para desarrollarse o para desempeñar una función social, ¿sí? Una conducta normal en la vida diaria. Fíjense que la otra definición correspondiente a la UPIAS es una sigla, no, esto lo vamos a desarrollar con más profundidad en la segunda y quizás en la tercera clase,
tiene que ver con un grupo de personas con discapacidad que alrededor de los años, fines de los años 60 y principios de los 70, empezaron a generar un modelo teórico desde las propias personas con discapacidad. Y fíjense ustedes cómo define, en este caso, a la discapacidad. Desventaja o restricción para una actividad que es causada por una organización social contemporánea que toma poco o nada en cuenta a las personas que tienen deficiencias físicas, sensoriales o mentales. Y de esa manera se las excluye de participar en la corriente principal de las actividades sociales. ¿Sí? Fíjense que hay palabras que son parecidas, pero están definiendo completamente distinta la situación. En este caso, lo que cobra sentido o relevancia, en realidad lo que cobra relevancia en esta definición, es que la causa de la no participación o de la exclusión o de la marginación o de las dificultades que se le presentan a una persona que presente alguna deficiencia, no son producto de su deficiencia, sino que tienen que ver con la organización, con el modo de organización social contemporánea. Por lo tanto, sitúa, digamos, la problemática, la discusión, en un polo completamente distinto al de la primera de las definiciones que estuvimos analizando. De manera que en estas dos definiciones se concentra un poco la gran tensión que existe dentro del campo de la discapacidad a la hora de definir. Un intento de definición que de alguna manera dé respuesta a la complejidad, ¿sí?, de la que estamos hablando, que se presenta a la hora de definir la discapacidad. Un intento de abordaje ha sido lo que he llamado modelo de encrucijada. Es un texto de una autora que se llama Patricia Brogna. Ella plantea la necesidad de pensar, es decir, que cualquier definición que podamos dar de discapacidad necesariamente debe contar con estos tres elementos. De lo contrario, nos encontraríamos frente a una definición incompleta, ¿sí? Una definición que estaría olvidando algunos de los aspectos que son esenciales para la definición, ¿sí? Lo que dice Brogna es que, por un lado, cualquier conceptualización sobre la discapacidad implica hablar de la particularidad biológica o conductual de una persona, ¿sí? Es decir, hace referencia a algún aspecto que tiene que ver con alguna característica, ¿sí?, de un sujeto determinado en términos de su funcionalidad, ¿sí? Ahora bien, lo que va a decir Brogna, de acuerdo a su modelo de encrucijada, es que nunca alcanza ese punto solo o ese aspecto solo para definir la discapacidad. Necesariamente ese aspecto debe ser también contemplado, analizado junto a un concepto que es el de la organización política y económica del contexto en el que ese sujeto vive, ¿sí? Ninguna característica biológica o conductual de nadie puede ser analizada en forma aislada o separada de la organización económica y política en la que vive, así como tampoco puede darse, digamos, un análisis o una definición de la discapacidad que no contemple la tercera de las viñetas que ustedes ven, el tercer círculo, que es la cultura y la normatividad social. Es decir, lo que plantea Brogna es que cualquier definición de discapacidad que intente pensar de un modo abarcativo, ¿sí?, el campo, la problemática de la discapacidad, necesariamente debe incorporar aspectos de estos tres conceptos, ¿sí?, estas tres dimensiones para poder definir. Por lo tanto, estamos frente a, volviendo un poco a la línea de lo que queremos señalar en esta primera clase, estamos frente a la definición de un concepto complejo, ¿sí?, que tiene múltiples dimensiones, múltiples aristas, y que no puede ser sencillamente definido sin correr el riesgo de que se nos escapen algunas variables que son determinantes.
Lo que les vamos a proponer en esta primera clase, es una clase breve, es muy esquemática y es muy puntual, ¿sí? Está pensada justamente para que empecemos a pensar, valga la redundancia, el concepto de discapacidad. Lo que vamos a proponer es que en general casi todas las definiciones que existen de la discapacidad vengan del campo del conocimiento del que vengan, siempre presenta, hay una constante en esas definiciones que podríamos plantear en este esquema, siempre hacen referencia a un sujeto y a un contexto, ¿sí? Lo que vamos a ver es que según la definición que tomemos, puede que haya, digamos, una preponderancia, un predominio de algunos de estos dos elementos, de algunos de estos elementos por sobre el otro, ¿sí? De modo que un claro ejemplo de esto, ya avanzando en un poco lo que sería poner este esquema en movimiento o en acción, serían las definiciones, ¿sí? Las conceptualizaciones que provienen de las teorías organicistas. Si nosotros, si volvemos al esquema que yo les decía, lo que vamos a ver acá es la supremacía de uno de estos dos elementos, es decir, son todas aquellas definiciones que se van a parar en lo que sería la caracterización de un sujeto para hablar de la discapacidad. Entonces, ¿qué será la discapacidad? Y bueno, será fundamentalmente alguna característica alterada, ¿sí? Algún funcionamiento alterado, alguna capacidad alterada de un sujeto en particular, ¿sí? Y a partir de ahí construir su definición de la discapacidad. Y el contexto entrará en su definición quizá como una consecuencia, ¿sí? Pero en un segundo plano, es decir, en primer plano el sujeto y sus características, y luego, por ahí, ese sujeto con esas características tendrá dificultades para desarrollarse en el contexto, ¿sí? Pero el contexto no es una causa acá, ¿sí? Es solamente una consecuencia. La definición, el eje central de la definición está en el sujeto y sus características. Ahí ven en pantalla algunos conceptos claves, ¿sí? Deficiencia y discapacidad como lo mismo, ahora vamos a avanzar un poco sobre eso, pero hablar de deficiencia, que sería un poco el concepto que remite más a lo biológico, a la estructura corporal dañada, que no funciona, que falta, que falla, ¿sí? Ese solo dato ya equivale en estas formas de definiciones a poder hablar de una persona con discapacidad, ¿sí? ¿Quién sería una persona con discapacidad? Una persona que tiene una deficiencia, ¿sí? Los conceptos claves, alteración, limitaciones, ¿no? Esto que veníamos hablando recién, déficit, patología, capacidades, en este caso capacidades disminuidas, serían, ¿no? Pérdida de capacidades. Desventaja, hándicap es un concepto que a veces utilizan ciertas bibliografías específicas del campo. Fundamentalmente todos conceptos que provienen del campo de la medicina, de la biología, de la fisiopatología sobre todo, ¿sí? Es decir, de el estudio de aquellas funciones que por algún motivo no responden a los parámetros o a los estándares normales. Y ahí hay un ejemplo de definición bien propia de estas teorías organicistas, que sería, ¿qué sería la discapacidad? Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo de las actividades normales de una persona, ¿sí? Esto sería como una síntesis perfecta de un modo de definir la discapacidad. Hay otro modo de definición que encontramos en un montón de bibliografía, un montón de textos, que si vamos a la relación esquemática de sujeto-contexto, vamos a ver cierta equivalencia, ¿sí? Vamos a ver un tipo de definiciones que se basan fundamentalmente, y bueno, como su nombre lo indica, en la interacción, ¿sí? Entre
un sujeto de determinadas características y un contexto de determinadas características. Hay definiciones como, por ejemplo, la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud del 2001, que no está puesta en esta diapositiva, pero que pueden encontrarla en la web. Son claros ejemplos de este modo de definir, ¿sí? Un modo de definición que ya no pone al sujeto exclusivamente, ¿sí? Como el elemento determinante a la hora de pensar la discapacidad, sino que juega con esta idea de que es un sujeto de determinadas características, pero también un contexto de determinadas características. Por lo tanto, la discapacidad, como ustedes ven en el primer punto de esta diapositiva, sería como la resultante de la relación entre un sujeto de determinadas características y un contexto. Por lo tanto, se desvincula el concepto de deficiencia del concepto de discapacidad en este modelo, ¿sí? Ya que puede haber una persona con determinada deficiencia y no necesariamente eso implique una discapacidad. ¿Por qué? Bueno, porque si el contexto tiene características que hacen que esa deficiencia no le cause dificultades para su desarrollo en la vida social, esa persona no podríamos hablar ahí de discapacidad. Sí podríamos hablar en todo caso de deficiencia para este modelo, pero no de discapacidad. Pues la discapacidad aparecerá cuando una persona con una deficiencia se encuentra con un contexto que no le permite, ¿sí? Se encuentra con una barrera, que también son conceptos muy propios de este modelo, ¿sí? Barreras, factores contextuales, factores biológicos, interacción, y otros que ustedes están viendo en la diapositiva. Una forma también de definición textual que ustedes ven en imagen es la que da la Convención Internacional, que es un documento que vamos a ver con bastante detalle, pero ahora quedemos no solamente con este punto. Dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras, ¿sí? Debidas a la actitud y al entorno que evitan una participación plena y efectiva. Es decir, ahí están los dos elementos ahí, ¿sí? La persona con deficiencia y las barreras o no que el entorno y el contexto puede llegar a generar. Por último, haciendo de modo muy resumido el campo de las definiciones, es decir, estamos como tomando tres grandes maneras de definir. Existe otro conjunto de definiciones que son lo que podríamos llamar las que se producen desde las teorías críticas de la discapacidad. En este caso, lo que se da es se invierte, digamos, con respecto al primer modelo que veíamos, el elemento determinante para hablar de la discapacidad es el contexto, ¿sí? No da tanto lugar este modelo a las características de las personas en términos de que sean la causa de la discapacidad, ¿sí? Son modelos que se plantean fundamentalmente que en realidad la discapacidad es el producto del modo en el que una cultura o una sociedad valora la diversidad humana, digamos, ¿sí? Es decir, lo que para algún modelo es deficiencia, para este modelo quizá no es deficiencia, sino que es diversidad, ¿sí? Es distintos modos de ser. Lo que ocurre es que el contexto en el que nos toca desarrollarnos como personas, como ciudadanos, es un contexto que de alguna manera sanciona esas diferencias, ¿sí? Que está parada porque estamos construidos en términos sociales sobre una idea de sujeto normal, con determinadas características y con determinadas funciones o funcionalidades, y que todo aquel que se aleje de esa funcionalidad normal termina siendo rotulado, señalado, definido como persona con discapacidad. Pero el eje en este caso no está puesto en esa característica puntual del sujeto, sino que es lo que termina siendo fundamental en la definición de la discapacidad es cómo organiza su concepto de normalidad y de qué manera se comporta, ¿sí?, una sociedad con respecto a aquellas personas que se alejan por algún motivo de ese concepto de normalidad que se ha generado. Por eso es que
en este caso, fíjense ustedes que el concepto de discapacidad, y ya yendo específicamente a la diapositiva, es una situación resultante de estructuras socioculturales, ¿sí? Que excluye a determinadas personas por algún aspecto, por alguna característica funcional. Ese modo de opresión se lo conoce como capacitismo dentro de la bibliografía. Estos son todos conceptos que vamos a ampliar, ¿sí? Pero ahora como primer acercamiento, digamos como primera clase, nos parecía importante que ya empecemos a manejar algunas nociones con respecto al concepto de discapacidad. En estas teorías es muy fuerte el concepto de normalización, ¿sí? De patologización como una forma opresiva, digamos, como una forma de definir de manera que el poder, digamos, sobre todo el campo de la medicina, además, se ejerce sobre determinados sujetos generando la categoría de persona con discapacidad. Por eso es que están situadas mayormente estas definiciones dentro del campo de las ciencias sociales, ¿sí? Lo vamos a ver, son autores y autoras que generalmente escriben desde esos lugares. De hecho, la definición que ustedes ven en pantalla de Indiana Vallejo, que es una de las autoras que vamos a ver, fíjense cómo define, dice: la discapacidad es una retórica social, política y cultural, ¿sí? Producida a partir de la idea de normalidad como categoría capitalista de lo propio. Fíjense ustedes que no hace ninguna referencia en este caso a un sujeto, a una patología, a una alteración, ¿sí? Simplemente pone, sitúa el campo, el terreno de la discusión en otro lado, ¿sí? Por eso es que ustedes ven el esquema donde claramente el contexto es el elemento fundamental en este grupo de definiciones. Bueno, como última diapositiva de esta primera clase, algunas consideraciones finales. Consideraciones finales de esta clase, porque en realidad son consideraciones que recién empiezan para nosotros en lo que es la materia, ¿sí? El primero de los puntos, dejar en claro a partir de este primer encuentro que estamos frente a un concepto que no es sencillo de definir, ¿sí? Que es un concepto polisémico, que es cierto que quizá en el sentido común está muy fuertemente instalada una definición de discapacidad que parece ser la única, ¿sí? Que es la que está más ligada por ahí al campo de la deficiencia orgánica, a la alteración, a la falla, a la falta. Bueno, lo que vamos a proponer en esta materia es eh, dar lugar a otras definiciones también de la discapacidad que por ahí no son las que más circulan en otros ámbitos, ¿sí? De modo que estamos frente a un concepto polisémico que tiene marcos de definición que son muy distintos, y no solo distintos o diferentes, sino antagónicos, ¿sí? Fíjense ustedes que están como en conflicto, son definiciones que se disputan el campo. Por lo tanto, es muy importante que entendamos los argumentos de cada uno. Al mismo tiempo, ¿por qué es importante definir la discapacidad de un modo complejo y profundo? Bueno, porque nosotros entendemos como cátedra que toda intervención, si quieren hablamos ya en términos profesionales, ¿sí? Como futuras docentes de la educación física, siempre que se toma una decisión en relación a una persona con discapacidad, consciente o inconscientemente, ya existe una definición de la discapacidad en cada uno, ¿sí? O cada una de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ir desarmando con el correr de las clases es que se va generando una definición de discapacidad, y eso genera también una percepción con respecto a la discapacidad, y por lo tanto genera también conductas, ¿sí? Decisiones. Eh, Así que bueno, eso es uno de los grandes propósitos de estas primeras clases: discutir el concepto de discapacidad en profundidad, porque siempre que tomemos alguna decisión con respecto a una persona con discapacidad, que puede ser un alumno, una alumna o demás, implícita, ¿sí? O explícitamente, hay una concepción sobre la discapacidad.
Por otro lado, es importante analizar el análisis crítico, es decir, esto que decíamos, vamos a tomar las distintas definiciones y vamos a tratar de eh, desarmarlas un poco, es decir, sobre qué discurso están ancladas, ¿sí? Cuáles son los conceptos que las sostienen, cuáles son las prácticas que generan, cuáles son las ideas con respecto a la persona con discapacidad que generan, ¿sí? De cada una, por ejemplo, de estas tres formas de definición que vimos recién, vamos a tratar de profundizar un poco en cada una de ellas, cuáles son sus potencialidades, cuáles han sido sus consecuencias en muchos casos. Y finalmente, el otro punto que nos interesa de estas primeras clases es que podamos discutir el concepto de discapacidad para que luego podamos discutir con más elementos el modo en el que la educación física ha ido configurando sus prácticas con relación a las personas con discapacidad. ¿Sí? Entender, poder analizar de mejor modo una práctica requiere un conocimiento para nuestra cátedra, requiere una problematización previa sobre otros conceptos para poder después entrarle a esa práctica con más elementos de análisis. ¿Sí? Por eso van a ser un poco las intenciones de esta primera clase, por eso vamos a profundizar sobre el concepto de discapacidad. Bueno, eso era un poco el objetivo de esta primera clase. Cualquier duda que tengan pueden comunicarse con nosotros por el campus, por mail, por los horarios de consulta y además van a estar los espacios de los teóricos también. Así que les dejo un saludo grande, buen comienzo y vamos a seguir comunicando.